Buenas tardes, me presento, mi nombre es María Sofía Gámez. Vamos a hablar sobre el análisis del ordenamiento territorial en el corregimiento de Jamundino. Mi grupo está integrado por Mónica Erazo y Jeiber Fernán Erazo Muñoz también. El título de nuestra investigación, como lo dije anteriormente, es Análisis del ordenamiento territorial en el corregimiento de Jamundino. La línea de investigación es Gestión, Desarrollo Territorial y Local. La sublínea es la descentralización y el ordenamiento territorial. El principal planteamiento del problema del corregimiento de Jamundino es la falta de orden y control en el plan de ordenamiento territorial debido a inconsistencias que se han presentado, el permiso, la construcción de viviendas sin un permiso adecuado, la falta de control en este permiso, debido a que Jamundino es un sector donde hay minas de arena y pasa por una falla, la falla de afiladores. Como bien lo mencionaba, esta es una problemática muy evidente y muy fuerte dentro de este corregimiento, y dentro del plan de ordenamiento territorial no ha sido considerado como una prioridad o una opción a estudiar. Y analizamos también que dentro de los instrumentos de planificación no hay una complementariedad entre estos y el plan de ordenamiento territorial, debido a que dentro del Plan Regional de Desarrollo Urbano no hay como un ente controlador que permita o que guíe que no se pueda construir dentro de este corregimiento. También queríamos mencionar que no todo el corregimiento de Jamundino son minas de arena, pero sí la gran parte de este corregimiento se encuentra ubicado en esos socavones, los cuales antes eran utilizados para la extracción de materiales utilizados en construcción. Dentro de nuestra formulación del problema tenemos cuáles son las inconsistencias en el plan de ordenamiento territorial para el corregimiento de Jamundino. Y en la sistematización del problema, ¿cuál ha sido el enfoque del desarrollo de planificación territorial en el corregimiento de Jamundino? Bueno, continúa mi compañero Jeiber explicando un poco de nuestro problema sobre el corregimiento de Jamundino. Bueno, en cuanto al objetivo general, se planteó diseñar una herramienta de mecanismo de control para el plan de ordenamiento territorial que genere orientación, cumplimiento y evaluación, especialmente en la gestión de riesgo, el uso del suelo, viviendas, población, desarrollo social y cultura orientada al corregimiento de Jamundino. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos identificar el impacto que tiene el plan de ordenamiento territorial en el corregimiento de Jamundino. Otro sería identificar el estado actual de las herramientas ya existentes del plan de ordenamiento territorial y en el corregimiento de Jamundino. Tenemos también identificar las variables de mayor relevancia frente a las afectaciones y dificultades que se presenta frente al plan de ordenamiento territorial en el corregimiento de Jamundino. También tenemos formular los alcances y factores que inciden en el plan de ordenamiento territorial con el corregimiento de Jamundino y la afectación de sus habitantes. Y como por último objetivo específico tenemos realizar el diseño de la herramienta a ejecutar para el plan de ordenamiento territorial para el corregimiento de Jamundino. En cuanto a la metodología, tenemos primero como los aspectos metodológicos, que será en la presente investigación está fundamentada en un enfoque cualitativo, en cuanto se pretende comprender y entender como primera medida el contexto general bajo el cual se desarrolla todos los procesos de ordenamiento y en particular en el corregimiento de Jamundino, y asimismo conocer los diferentes puntos de vista de los actores sociales que intervienen en dicho territorio, así como los que inciden directamente en este municipio, para lo cual se realizará una entrevista
un miembro de la acción comunal del corregimiento de Jamundino, que maneja temas referentes al ordenamiento territorial y al control rural. También asesorarse de un profesional especialista en planeación de la ciudad de Pasto, con el fin de conocer cuáles son las apreciaciones con respecto al de ordenamiento territorial, los diferentes actores y factores que inciden en el mismo. También anticipa las principales falencias y de deficiencias que tiene en su aplicación. En cuanto al diseño metodológico, tenemos la investigación científica. Se basa más que todo en un método inductivo, mediante el cual se obtendrán conclusiones generales a través de una serie de antecedentes particulares. Este va a ser producto del análisis documental de las consideraciones del ordenamiento territorial, su clasificación y estudio de los procesos del mismo. Lo referente a seguimiento y evaluación que se realiza a los planes de ordenamiento territorial. Caso concreto, lo evidenciado en el plan de ordenamiento territorial en el corregimiento de Jamundino. La generación de entrevistas a actores sociales o de la comunidad del corregimiento jamundino. También se hará unas conclusiones resultado en las fases anteriores, con la cual se brinda solución al problema de investigación planteado. En cuanto al trabajo de campo, se plantea realizar una salida al corregimiento de Jamundino orientada a obtener en forma directa datos nuevos y de fuentes primarias, la información para el interés de la investigación. Con este sentido, la importancia del trabajo de campo radica en la identificación de la teoría en el lugar donde se desenvuelven los fenómenos estudiados. De esta manera se recogerá la información necesaria para la comprobación o generación de hipótesis, por medio de entrevistas, entendiéndose como un intercambio de ideas y opciones sobre un tema en específico, mediante un diálogo directo contenido de interrogantes. Como justificación de nuestro trabajo de investigación es que, dada la importancia que tienen los gobiernos municipales contar con un instrumento técnico de planificación a mediano y largo plazo que permita orientar a futuro todas las acciones y disposiciones legales generales para la organización del uso del suelo y la adecuada ocupación del territorio, reconociendo la necesidad de implementar una verdadera cultura de planeación y gestión integral del territorio. Se pretende, a través de la presente investigación, plantear una propuesta de una herramienta concebida como manual de seguimiento y evaluación que permita realizar el seguimiento eficaz y oportuno del ordenamiento territorial, el cual es un instrumento básico definido en la Ley 388 de 1997 para que los municipios, distritos del país planifiquen el ordenamiento del territorio, así promoviendo un conjunto de objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orienten el desarrollo físico del territorio y la utilización del uso del suelo. Es así como, a partir del presente estudio, se busca en primera instancia establecer la importancia de los planes de ordenamiento territorial como un conjunto de objetos, directrices, objetivos y políticas necesarias para administrar, orientar el desarrollo del territorio. En segundo, el poder identificar cuáles han sido las causas por las cuales no se ha dado aplicabilidad y seguimiento a los planes de ordenamiento territorial, especialmente en el POT del corregimiento de Jamundino, y así enfatizando, entre otras cosas, la falta de información de primera básica, factor concebido como el eje fundamental
para medir los indicadores de eficiencia en el corregimiento de Jamundino. Es así que a partir del cual se puede monitorear el esquema de ordenamiento territorial rural y el cumplimiento con la normatividad y la exigencia de la ley. Esto sin duda le serviría al corregimiento de Jamundino para determinar los alcances planteados en sus planes de ejecución y sus capacidades administrativas. Asimismo, y mediante la concepción e inclusión de los elementos que enmarcan el POT modernos, se lograría incorporar de manera acertada una serie de indicadores y herramientas que permitan definir la parte física del territorio, la gestión integral del mismo y entender e involucrar todas y cada una de las dinámicas de construcción social del territorio.